Bueno, Hola, profe. buenas. Bueno, Tanto tiempo. pasó unos días, ¿no? Sí, pasaron varios días con el tema del feriado. Eh, bueno, a ver, corregí, ya les llegó las notas, ya les llegó la lista que publiqué de los que están habilitados para dar el examen ahora y los que están habilitados para dar el examen en la siguiente fecha, que es la fecha del 4 del 3. En la plataforma, en el grupo. Los que no aparecen en esa lista no pueden dar el examen, tienen que hacer el curso de nuevo, porque son aquellos que no aprobaron la actividad, o que no entregaron directamente la actividad 3 ni la actividad 6, o no entregaron 3 actividades. La condición para pasar a las instancias de exámenes es haber entregado el 80% de las actividades, haber entregado la 3 y la 6, porque son las obligatorias. Quien no haya entregado la 3 y la 6 no puede dar el examen, tiene que anotarse para dar el curso de nuevo. El curso de nuevo se abre ahora en otoño, no es nada grave, es volver a hacerlo, con más tiempo, con más dedicación, con más exclusividad quizás. Así que no es hacer todo el curso, por lo menos la materia física, de eso estamos hablando. Dentro de los que entregaron la actividad 3 y la actividad 6, en teoría, quienes no hayan aprobado la actividad 3 y la actividad 6 tampoco pueden dar en la primera instancia. Pero yo lo que hice fue que quienes sacaron menos de 4 en la actividad 6 tengan más tiempo para practicar y den en la instancia siguiente, en la instancia del 4 del 3, no la de este fin de semana. Es decir, los que tienen más de 4 o aprobaron la actividad 6 pueden dar el examen ahora, este fin de semana. Quienes sacaron menos de 4 lo van a poder dar en el 4 de marzo. El examen consta tanto ahora como el 4 de marzo de 5 horas para hacerlo. Ustedes van a abrir la actividad, van a abrir la pestaña del examen y va a ser parecido a la actividad 6. Se les va a abrir la consigna, que va a ser aleatoria, le toca a todos diferente. Abren la consigna, le hacen captura de pantalla y se la cierran. Y de ahí en adelante tienen 5 horas para hacerlo, el examen. 5 horas para hacerlo y para entregarlo. Es decir, escanearlo, sacar la foto, armar el PDF, fijarse que esté legible, fijarse que esté todo bien, corroborar que se haya armado ese PDF y mandarlo. Todo eso dentro de las 5 horas. Si se pasan de esas 5 horas, el examen está anulado. O sea, no es que lo abro ahora, me voy a dormir a siesta o mañana arranco a hacer el examen. No, ustedes abren la consigna, no hace falta que la dejen abierta, pero la abren y lo tienen que poner a hacer. Tienen 5 horas para entregarlo una vez que está abierto. Después lo cierran, no interesa si lo cierran. Pero a partir de que lo abrieron tienen 5 horas. Tienen todo el fin de semana para hacerlo. O sea, lo pueden abrir el sábado a la noche y hacerlo toda la madrugada del sábado, no hay ningún problema. Pero no les conviene hacerlo el domingo a la noche, porque si yo a las 10 de la noche me pongo a abrirlo, después de las 12 de la noche yo no lo voy a poder entregar. No tengo las 5 horas. Entonces les conviene hacerlo antes. Y el examen lleva su tiempo. En esas 5 horas, ustedes tienen que calcular todo ese tiempo del escaneo. Así que yo les recomiendo hacer el examen en unas 4 horas y dejar esa última hora para lo que tiene que ver con el armado, porque lleva su tiempo, que se suba al archivo, etc. Insisto, si es más de 5 horas, ahí lo dice en la publicación del examen, los requisitos. Si es más de 5 horas, el examen no se corrige. Imagínense que ustedes están en la clase presencial y lo deciden hacer a lápiz, el examen. Y el examen dura, no sé, 3 horas.
y ustedes lo deciden hacer a lápiz. Y utilizan las 3 horas para hacerlo a lápiz y después lo quieren pasar a tinta. No les dio el tiempo para pasarlo a tinta. O no lo entregan, o no sé, o no lo van a entregar así en lápiz tampoco. ¿Qué tendrían que haber hecho? Hacer 2 horas de examen y 1 hora para pasarlo a tinta. Bueno, esto es algo parecido. O sea, la hora de preparación de fotografía, de escaneo, de armado de PDF, de subirlo, de corroborarlo, ténganla en cuenta. No utilicen los últimos 10 minutos. No, porque estuve 5 horas haciendo el examen y después no lo podía subir. No. Ese examen no se toma en cuenta. Están avisados, está escrito. Está escrito. Así que no es algo que vaya a quedar ahora, no, que el profesor lo dijo, no me acuerdo si lo dijo, no sé si lo dijo, yo no estaba en la clase. Cuando lo dijo yo me conecté más tarde y no lo escuché. Gente grande, está todo escrito en la plataforma. Los requisitos están en la plataforma. La lista de quién puede dar el examen está en la plataforma. Al que no puede dar el examen no le va a llegar el examen directamente, así que no se preocupe por eso. Nadie que no esté habilitado va a poder dar el examen porque no le va a llegar directamente. Porque el sistema está recortado de los que no están habilitados, se recorta. Eso por un lado. Por supuesto, nada de copias. Por supuesto, nada de copias. Todo el mundo va a pasar a coloquio. El que se haya sacado una buena nota en el examen, en el coloquio va a tener que defenderlo, va a tener que explicar qué hizo en el examen. Así que si hay alguien que lo hace mecánicamente o lo hace con ayuda de otro o se copia directamente, bueno, eso en el coloquio salta. Si te fue raspando, porque estás ahí raspando, también vas a coloquio y vas a tener que responder cosas en el coloquio. Capaz que yo te digo, bueno, haceme este gráfico. ¿Cómo calculas esto? ¿Qué tendrías que hacer en esta situación? ¿En qué te equivocaste acá? Y los que desaprobaron también van a coloquio y se hace una reunión donde se explica cuáles fueron los errores y se pasa a la instancia siguiente, que es la instancia de recuperatorio, el día 4 del 3. ¿Dudas? ¿Algunas cuestiones? ¿Dudas? ¿Ninguna? A mí lo que me preocupa es que yo el lunes les pasé, no, los que pasan para el 4-3 no hay recuperatorio. Esa es la fecha de recuperatorio. Justamente es el tema de no haber aprobada la actividad 6. ¿Qué más? ¿Qué estaba por decir? Que me olvidé. Bueno, lo que me preocupa, eso estaba por decir, que nadie me hizo consultas de ningún tipo de todos los modelos de exámenes que yo mandé. O sea, yo mandé como 10 modelos de examen, más lo que tienen en la guía. Hay un montón de modelos de examen, los mandé el lunes. Estamos a jueves, o lo hacen muy bien y no necesitan ninguna consulta, o no están haciendo los modelos de examen. Eso es lo que a mí me preocupa. Que sea la fecha de hoy y que no se hayan hecho los modelos de examen. Entonces, hoy vamos a hacer un modelo de examen, pero si no hay práctica, ya les garantizo que es lo mismo que nada. Porque acá lo van a entender, vamos a ir haciéndolo a ver si lo van entendiendo, a ver qué me van a ir diciendo ustedes. Vamos a hacer una prueba a ver si realmente se están entendiendo las cosas. Y que voy a ir preguntándoles qué vamos a poner en cada paso. Bueno, para los que van a dar el examen, tanto ahora como en el recuperatorio, que ya son los que quedan, los que están habilitados, me pueden hacer consultas directamente por WhatsApp. Si están practicando algún modelo de examen, profe, me quedé trabado acá, profe, no entiendo esta parte. No me van a mandar todo el resultado y decir, profe, lo hice bien, para que yo corrija todos los modelos de examen que hicieron. No, las preguntas tienen que ser puntuales. Esto los profesores, como ya dije, no lo hacen. Yo lo hago porque para mí es más cómodo responder vía WhatsApp que por la plataforma o por mail. Así que el que me quiera hacer una pregunta directamente por los modelos de examen que está resolviendo, le pedirá el teléfono al compañero encargado del grupo, que se lo pase, y me puede escribir directamente sin necesidad de estar mediatizado.
con el compañero que es de Puente en el grupo. Responderé cuando pueda responder, por supuesto, no pretenderán que inmediatamente responda. Y bueno, confío en el criterio de que no me mandarán mensajes en cualquier horario, etc. Pero... Solo hasta el viernes, ¿no, profe? La preguntita, ya sábado y domingo no contesto. No, el día del examen, por supuesto que no. El día del examen me pueden preguntar, no entiendo la consigna, pero es una cuestión de interpretación. Supongamos que hay una consigna que está redactada de forma dudosa, cosa que no creo, pero supongan que está redactada de forma dudosa y es medio ambivalente la interpretación, bueno, me pueden preguntar. Hasta ahí, ni se les ocurra preguntarme algo de alguna de resolución. Sí, también puede preguntar, por supuesto que pueden preguntar hoy. Por supuesto que pueden preguntar hoy. Y además, seguramente vamos a hacer una clase más para los que rindan el 4 del 3, una clase anterior. Así que, sí, las preguntas de hoy son para todos. Porque ya hoy hacemos modelo de examen. O sea, ya no hay temas nuevos, nada. Hoy son modelo de examen. Y hay un montón de modelos de examen. Por eso se los pasé, para que tengan tiempo de hacerlos. Bueno. Y encima tengo un par más que no han hecho. Todavía no sé, vamos a ver qué día será. Sí, aviso, por supuesto. No sé cuándo va a ser. Va a depender de... Tengo que hacer el coloquio con todos los que dieron el examen este fin de semana, va a depender de todo eso. Pero sí, vamos a hacerlo. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión? ¿Por qué? Lleva su tiempo, hacer el examen. Lleva su tiempo. Yo, profe, una cosita, sí, que es lo que me falta, ¿no? Usted cuando pide que expliquemos lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros intentemos resolver algo con alguna función o algo, pongamos la teoría de lo que estamos viendo como para... ¿Eso es lo que pide? Lo que se pide es la justificación. Es la justificación. ¿Qué es justificar? Es explicar, por ejemplo. Para encontrar la posición en la altura máxima, necesito primero encontrar en qué instante de tiempo se alcanzó esa altura máxima. Para encontrar ese instante de tiempo, primero tengo que utilizar la función de velocidad en i, porque la velocidad en i en la altura máxima se hace 0. Entonces igualo, o sea, me tienen que justificar, explicar qué es lo que están haciendo con palabras. No alcanza con hacer la parte escrita. Si no está la justificación, tampoco está aprobada. O sea, puede estar perfecto, hecho simbólicamente, y si no está explicado, no, eso está hecho para que se vuelque de forma consciente cuál es el procedimiento que está utilizando el estudiante, cuáles son sus conocimientos que se están desenvolviendo, qué es lo que está aplicando, cuáles son sus habilidades, y para nosotros saber que está entendiendo lo que está haciendo, que no está haciendo las cosas mecánicamente, ni por supuesto plagiando. Entonces, de esa manera... Claro, yo tengo eso, o sea, es muy mecánico, viste, que veo algo y ya lo voy resolviendo, pero eso como que está mal. Exactamente. Segunda instancia significa que el examen lo van a dar directamente el 4 del 3, como dice ahí. Segunda instancia, 4 del 3. Es esa fecha. No pueden darlo ahora porque no está aprobada la actividad 6. En rigor, si no está aprobada la actividad 3, tampoco podrían darla. Pero bueno, fui un poquito más laxo y tomé como punto la actividad 6. Y tomé ciertos valores. Así que... pero bueno, justamente los que no van ahora van a tener un poco más de tiempo para practicar. Sí, también tienen la desventaja de que no tienen una segunda chance. Pero bueno, también esto se ha reflejado en la entrega de la actividad 6. Porque las actividades, las otras, las de los cuestionarios, tienen 4 intentos, a ver. En las que tienen 4 intentos, 5, no sé cuántos intentos hay en las actividades, hay un montón. En algún momento le vas a pegar. Entonces, no es una guía muy fiable a las actividades de los cuestionarios. Ahora, las que tienen que entregar, sí, ahí es donde se ve la cosa. Entonces, por más que te hayas sacado 10 en los cuestionarios, bueno, sí, pero lo hiciste ¿cuánto? 4 veces en este cuestionario ese. Y tenía 3 opciones, en algún momento le ibas a pegar. Bueno, por eso no es tan...
Sirve para control, sirve para ir tanteando, pero no es una evaluación muy fiable, que digamos. Bueno, arrancamos. Si no tienen otra cuestión, vamos a empezar a hacer un... ¿Nada más? Bueno. ¿O quieren preguntarme de alguno de los modelos de parcial? Si alguno hizo algún modelo de parcial, me quiere preguntar sobre alguno de los modelos de parcial que les mandé, vamos por ahí. Si no, voy a agarrar un modelo de parcial diferente. Yo, profe, le voy a decir la verdad, lo que hice fue, vio los dos que están resueltos, como para, que ahí mismo dice, como para tenerlo de guía, o sea, los resolví y me iba fijando ahí. Los de la guía. Como que todavía, claro, lo de la guía, el chico que juega los dos que juegan a la pelota y el chico que salta en la moto con el otro corredor. Bien. Como para ir mecanizando todo lo que va a pedir, porque dice igual que lo tomemos como ejemplo. Sí, pero ya les digo que va a ser... A ver, lo que va a aparecer en todos los modelos de parcial es hacer los parámetros iniciales, las funciones y el gráfico de funciones. Eso están todos los parciales. Ahora, lo que puede cambiar es después que te pidan la altura máxima, o dónde cayó, o la velocidad con la que cayó. Eso después son variaciones. Pero parámetros iniciales y funciones de movimiento, entonces, de eso no zafan, ¿eh? Y graficar las funciones de movimiento, de eso no se zafa. Así que está bien que hayas arrancado por ahí, pero después hay un montón. Vamos a hacer entonces el del año pasado. El examen que se dio, fíjense la fecha, no hace tanto. En el seminario de invierno, 27 del 10, no hace mucho. Este es el examen que se tomó. Que vamos a leer la consigna. El temerario Michael Canelao está decidido a romper su propio récord una vez más, volando por encima de 6 autos con su moto, debiendo saltar una distancia de 18 metros, al menos, para caer sobre una plataforma de 1 metro de altura y poder contársela a sus amigues. Michael parte del reposo acelerando su moto con un valor de 1,5 metros por segundo cuadrado, recorriendo una distancia horizontal de 40 metros. Luego sube por una rampa que posee una inclinación de 30 grados y una longitud de 10 metros, manteniendo la aceleración inicial. Esto es importantísimo. Salta y los espectadores se paralizan observando la increíble hazaña. Cuando hacemos un examen, primero hay que leer todo y después empezar a resolver. Punto 1. Definir el objeto de estudio, su modelización y su marco de referencia respecto al cual analizará los movimientos. Colocar el sistema de coordenadas con el origen en el inicio del movimiento, ubicando el eje X en dirección horizontal y con sentido hacia la izquierda, y el eje Y vertical y con sentido hacia arriba. Realizar un gráfico de la situación representando el sistema de coordenadas y los valores de los datos dados. Fundamental. Si no hay sistema de coordenadas, listo, entreguen en blanco. Si no hacen un sistema de coordenadas. Y si no grafican el sistema de coordenadas, entreguen en blanco. Porque no, es lo mismo. O sea, no puede haber un desarrollo sin un sistema de coordenadas ubicado, sin representación de valores, sin representación de vectores. 3. Explicar si es necesario dividir el problema en tramos para estudiarlo. Justificar correctamente por qué. Y marcarlos en el gráfico. Definir dónde y cuándo considerás t igual 0 para cada objeto de estudio. Escribir los parámetros iniciales para cada uno de ellos. Si hay alguno de estos valores que no conoces, déjalo como incógnita hasta que lo puedas calcular y luego completarlo. En el caso que hayas propuesto dividir el problema en tramos, deberás hacerlo para cada tramo. Dibujar los vectores de los parámetros iniciales de cada tramo. De nuevo, dibujar los vectores de los parámetros iniciales de cada tramo. Eso es mucho trabajo, no lo veo, no hacen los vectores. Si no hay vectores, ¿qué estás analizando entonces si no hay vectores? 5. Escribir las funciones de movimiento para cada objeto de estudio y para cada tramo, con los valores correspondientes. 6.
Acá empiezan los pedidos. Calcular la velocidad y la posición que tendrá Michael cuando termina el salto. Velocidad y posición. Y grafica las funciones del punto 5. 8. ¿Resulta exitoso el salto o se termina estrellando contra alguno de los autos? Bueno, para eso tenemos que hacer todo. Y 9. ¿Cuál es la posición y el instante de tiempo de la altura máxima alcanzada? Volvemos al gráfico. Lo que vemos acá es que el sistema de coordenadas yo no lo puedo elegir. Acá ya está dado. Me dicen que lo tengo que poner en el inicio del movimiento. Lo voy a dibujar todo acá. Vamos a hacer. Primero. A ver, esperen un cachito. No está ahí eso, Ahora se los comparto de nuevo. Y le sacan captura de pantalla. Así lo tienen. Ahí está. Saquen captura de pantalla a la consigna y ahora abajo y le saco captura a los demás. Apaguen el sonido, por favor. Apaguen el sonido, por favor. Ya está la... Sí, profe. Si quiere bajar. Bien. Apaguen el sonido, por favor. No quiero ir a cada uno a ver cuál tiene el micrófono activado. Y acá están las consignas. Díganme cuando ya está la captura de pantalla. Yo ya le saqué. Y bueno, si a alguno le falta me dice. Bien. Entonces, voy a hacerlo acá en el pizarrón. Cuando digo voy a hacerlo, ustedes también lo vayan haciéndolo. Agarren una hoja y empiecen a trabajar. Porque no sale tirado mirando solamente lo que hace el profesor, Agarren una hoja y empiecen. Empiecen a dibujar el gráfico y ubicar el sistema de coordenadas. Bueno, me van a ir diciendo ustedes, que ya lo tienen, ¿qué distancia hay entre el inicio del movimiento y el inicio de la rampa? ¿Qué distancia hay acá? ¿Qué decía? Ahí lo busco y te digo porque no sé dónde se metió, profe. Por favor, todos participan, si no esto no tiene mucho sentido, Vamos. Pregunto yo, 40 metros. O sea que de acá a acá hay 40 metros. Bien. ¿Cuál es la longitud de la rampa? Longitud y ángulo de la rampa. Una inclinación de 30 grados. 30 grados. ¿Y la longitud? ¿Cuál es la longitud de la rampa? 10 metros. Bien, pero ¿a qué se le llama la longitud de la rampa? ¿Cuál es la longitud de la rampa? La distancia. ¿Esta de acá abajo? ¿Esto de acá? ¿O esto de acá? ¿Qué son los 10 metros? La hipotenusa, sí. Claro. Sí, el módulo. Es que en realidad no es un módulo, porque atención, el módulo es el valor, es la magnitud de un vector. Esto no es un vector, esto es una rampa. Porque esto no es una posición, esto es una longitud. Acá me está diciendo que
esto es una distancia 10 metros. Los módulos son módulos de vectores. Esto no es un módulo. Esta es la longitud de un lado de una figura geométrica. Porque para que fuese el módulo tendríamos que hablar de una posición. Y para hablar de una posición tenemos que hablar de un vector. Y no dibujamos ningún vector y no dibujamos todavía ningún sistema de coordenadas. Lo que quiero que se entienda es que a esto le llamamos longitud de la rampa, a esto que está acá le llamamos base de la rampa, y a esto que está acá le llamamos altura. ¿Cuál es la distancia que hay de autos? ¿Cuál es esta distancia que tiene que superar el motociclista Michael Canelone, no sé cómo se llama? ¿Cuánto es? 18 metros. 18 metros. 18 metros, perfecto. ¿De cuánto es la altura de la plataforma donde tiene que caer? Porque acá está todo lleno de autos. Un metro de altura. 1 metro de altura, bien. Vamos a ponerlo acá. Acá adentro. 1 metro de altura. Perfecto. Bien. Sistema de coordenadas. Bueno, me dice dónde tengo que poner el sistema de coordenadas. Me dice que lo tengo que poner acá. En el inicio del movimiento. El eje Y. Me dice el eje Y acá. Por favor, abarcando todo. Nada de hacer los ejes chiquititos. Si en el examen, en la consigna, aparece el eje cortito, bueno, eso porque me están dando la consigna así. Pero cuando yo dibujo, el eje tiene que estar abarcando todo lo que yo vaya a medir. Todo. Y me dice que el eje X está apuntando hacia la izquierda. Todo. Y por supuesto, lo repito cada clase, pero sigue apareciendo, no pongan flechas en los negativos de los ejes. Y los ejes se dibujan extensos. Lo digo cada clase, ¿no? Pero ha aparecido varias veces en las actividades. Eso es otra cuestión que también me preocupa. Porque hay muchas cosas que yo digo en las clases que después están grabadas, están en YouTube, pero siguen apareciendo. Entonces, o hay quienes no están mirando las clases, ni siquiera miran las grabaciones, o las miran y no prestan atención, o no les importa y lo hacen de cualquier manera. Digo, hay muchas cosas que las repito y siguen apareciendo. Profe, Bueno. ¿puede ser que la última clase haya subido una parte nada más? Porque yo quise ver algunas cosas y Tengo todo no subido. estaba completa, ¿puede ser? Me parece que no, está todo subido. Fíjate que está público. Quedaba como cuando íbamos al recreo, vio esos 10-15 minutos y después ya no... Pero no está la segunda parte después. En YouTube está todo entero. Claro. Ah, no entré yo en YouTube, yo entré de la plataforma directamente. En la plataforma está el enlace a cada clase. Después de ahí, porque si yo pongo en la plataforma parte 1, parte 2, parte 3, se hace un choclazo enorme. Yo lo que pongo es el enlace a la primera parte de cada clase. Cuando vos entrás, ves que abajo dice parte 2, vas a la parte 2. Después de la parte 3, vas a la parte 3. Y al final de cada clase... Bueno. Y al final de cada clase, si vos terminás de ver la clase, te aparece un cuadradito arriba en algún lado donde te muestra el siguiente video, que es la siguiente clase. Está todo ahí. Bien. El sistema de coordenadas está puesto ya. ¿Qué nos falta hacer? Nos da una información. Nos dice que en el momento del inicio es el instante t sub 0 igual a 0 segundos. Cuando está por subir a la rampa o toca la rampa es el instante t sub 1. Cuando salta es el instante t sub 2. Y cuando cae es el instante t sub 3. Que repito, todavía no sabemos dónde cae. Puede caer acá, yo lo hice de esta manera.
o no llegar a cumplir el salto, no lo sabemos, hasta que no hagamos todo no sabemos si lo logra o no lo logra. Bueno, ¿qué otra información más? ¿Me dan algún dato más? ¿O ya está? La aceleración con la que sube a la rampa. ¿La aceleración con la que sube a la rampa o la aceleración con la que empieza todo? Perdón, con la que inicia. ¿Cuánto es? 1,5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esa aceleración me da una aceleración 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Ahora, si yo lo pongo así, no está correcto. ¿Por qué? ¿Por qué si lo pongo así no está correcto? Hay que ponerlo entre barras. Exactamente. Un vector no es igual a un escalar. Lo que me está informando es el módulo, me está informando el valor de la aceleración. Un vector no es igual a un escalar. Un vector tiene componentes. Entonces, cuando me dan una información así, me está hablando del módulo de ese vector, sea velocidad o sea aceleración. Por lo tanto, se pone entre barras. Muy bien, la compañera. Se pone entre barras. Si no, tendría que tener los dos componentes. Tendría que estar expresado de forma cartesiana. Bueno. Hasta acá es la información que me da. No tengo nada más. Y me dice que parte del reposo. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué dice el siguiente punto? Bueno, no, primero hay algo que me estoy olvidando. Objeto de estudio. La rampa. Los autos. Bien. Lo modelizamos como particular. Marco de referencia. La rampa, el suelo. Bien, perfecto. Listo. Hay gente que me ha puesto la parte de arriba de la rampa. El final de la rampa me ha puesto en la actividad. El final de la rampa es una parte de la rampa, no es un objeto. El final de la, yo digo, el medio de la mesa no es un objeto, es una región de un objeto. En todo caso, tendría que decir la mesa, no la parte del medio, la parte central de la mesa. Una parte no es un objeto. Entonces, cuando uno le pregunta el marco de referencia, no pueden decir la parte del medio, la parte de arriba de la rampa, la parte de abajo de la rampa. No, la rampa es el objeto. Bien, ¿qué sigue ahora? ¿Qué dice después de establecer el sistema de coordenadas, hacer el gráfico, ya lo hicimos? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué dice el siguiente punto? No lo tenemos todavía. Si puede bajar la pantalla, profe, así hacemos captura. ¿No hicieron captura como les dije? ¿Para qué les dije que hagan captura antes? Porque no puedo. No, yo de la primera parte sí, pero de más abajo no pude. A ver. Ahí está. Bueno, vamos. ¿Qué hay que hacer? Fíjense lo que dice el punto 3. Explicar si es necesario dividir el problema en tramos y justificar por qué. Dejo de compartir. ¿Está? Bueno. ¿Hace falta dividir en tramos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Te escucho. Sin esto no se puede avanzar. Sí, hay que dividir. ¿Por qué? En cada instante de tiempo que marcó, ¿no? Porque tenés aceleraciones constantes. Primero al principio, cuando va a saltar, y una vez que salta tiene otra aceleración. Ajá. Bien, va por ahí la cosa. ¿Por qué hay que dividir en tramos? Porque si yo no divido en tramos, tendría que hacer para todo un solo juego de parámetros iniciales y un solo juego de funciones de movimiento. Y no puedo representar un movimiento rectilíneo horizontal, después uno diagonal y después un tiro oblicuo con la misma función de movimiento.
Con una sola función de movimiento no puedo representar todo eso, porque son tipos de movimientos diferentes. Como dice el compañero, acá hay una aceleración, acá hay otra aceleración, y acá hay otro tipo de aceleración. Y además, este es un movimiento curvilíneo, ni siquiera rectilíneo, ¿no? Entonces, necesito dividir en tramos según el tipo de movimiento, y para cada tramo necesito un juego de parámetros iniciales y un juego de funciones de movimiento para cada tramo. Entonces acá necesitamos, sí, 3 juegos de parámetros iniciales y 3 juegos de funciones de movimiento. El primer tramo va a ser desde el inicio hasta que arranca a subir. Este va a ser el primer tramo. Ya se está por cortar. En la rampa va a ser el segundo tramo. Y en el tiro oblicuo hasta que caiga, va a ser el tercer tramo. Corto y volvemos. Entonces, lo que voy a tener acá son parámetros iniciales y funciones para el primer tramo, parámetros iniciales y funciones para el segundo tramo, y parámetros iniciales y funciones para el tercer tramo. Es un verdadero lío. O sea, se va complejizando. Se va haciendo un choclazo. Ahora vamos a ver que ahora está prolijito. ¿Qué más dice? ¿Qué dice ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya dividimos en tramos y hay que explicar por qué dividimos en tramos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a graficar algunos vectores paralelamente a hacer los parámetros iniciales. Vamos a hacer los parámetros iniciales de cada tramo. Entonces vamos a hacer parámetros iniciales de cada tramo. Vamos a hacer del tramo 1, por favor, los símbolos. Para el tramo 2, y para el tramo 3. Bien. Tramo 1, tramo 2, tramo 3. Vamos a ver los parámetros iniciales para cada tramo. Bien. Lo que no tenemos, lo vamos a dejar con puntos suspensivos. Ni con símbolo, ni con nada. Con puntos suspensivos. Bueno, empecemos. Posición inicial del tramo 1. Es fácil. 0 en X y 0. 0, 0. Perfecto. Muy bien. Genial. Velocidad inicial. No. Dice que parte del reposo. Es fundamental. Suponiendo que 0. El reposo sería 0,0. No, pero a ver, lean, dice que parte del reposo. No supongan, lean, dice parte del reposo. Si parte del reposo, parte de la velocidad inicial, 0. Hay que leer la consigna. Aceleración. Del primer tramo, el primer tramo es de acá hasta acá. Aceleración. Eso hay que averiguarlo. Pero ¿cómo lo averiguamos?
¿Acá qué información me está dando? ¿Qué me está diciendo? ¿Hay aceleración en I? ¿Se mueve en I? No. No se mueve en I. La aceleración en I es 0. No tiene movimiento en I. Bueno. Tiene aceleración en X. Y acá me dieron el módulo. O sea que si no tiene aceleración en I y me dan este módulo, ¿qué significa? ¿Cómo tenemos la rapidez? Si estamos hablando de aceleración, la rapidez es el módulo de la velocidad, no de la aceleración. Acá me está diciendo que la aceleración es de 1,5 y el único lugar donde hay aceleración es en X. Pero acá es cuando tengo que dibujar el vector aceleración para no hacer lío. ¿Cómo dibujo el vector aceleración? Por supuesto, el único componente que hay con sentido hacia la derecha. Este va a ser el vector aceleración. Con el punto de aplicación en el origen y en el objeto de estudio. ¿Puedo dibujar el vector posición? Y no, porque es 0, 0, no tiene sentido, no se puede dibujar el vector posición. ¿Puedo dibujar, o representar mejor dicho, el vector velocidad inicial? Y no, porque es 0, 0. El único vector que tiene un componente es el de la aceleración. Ahora, ¿está bien así entonces? 1,5. ¿Está bien la aceleración así? Bueno, si este es el módulo y es la única aceleración que hay, ¿cuál es el error? Hay que mirar y hay que representar los vectores y las flechas del aumento del eje me está diciendo que esto tiene signo negativo. Si acá se equivocan, si acá ponen signo positivo, usted imagínese que recién arrancamos. Lo que se va a arrastrar no tiene nombre, va a ser un efecto dominó de desastre. Entonces, hay que representar los vectores. Por eso, fíjense cómo sirve hacer el gráfico. Si no hacen gráfico, no hay examen. Directamente no hay examen posible. Bueno, hemos completado los parámetros iniciales del primer tramo. Vamos a ver ahora los parámetros iniciales del segundo tramo, la parte de acá de la rama. ¿Cuál es la posición inicial de nuestro objeto de estudio cuando inicia el segundo tramo? ¿Cuál es la posición inicial? 40, 0 metros, me dice acá el compañero. ¿Están todos de acuerdo que es así? ¿Es 40, 0? Menos 40. Menos 40. Porque el vector posición sería así. Estamos hablando de este vector posición es este. Este está apuntando para la izquierda. Por lo tanto, no tiene componente en Y y tiene menos 40 en X. Hay que prestar atención a esto. Velocidad inicial. Vamos a dibujar el vector velocidad inicial. El vector velocidad inicial del segundo tramo tiene que estar subiendo la rampa. Un vector así. No importa el largo. Es un vector, este es el vector velocidad inicial del segundo tramo, que por supuesto tiene componentes, como todo vector. Son los que tenemos que poner ahí. ¿Los tenemos? ¿Tenemos esos componentes? De primera mano, ¿los tenemos? No. Lo vamos a tener que averiguar después. Bueno, vamos a dejarlo. Después los averiguamos. Vamos a la aceleración. La aceleración va a ser también un vector aceleración que va a estar subiendo la rampa. Lo voy a hacer también así. Vamos a hacerlo más cortito. Pero este va a ser el vector aceleración. Este vector aceleración también va a tener sus dos componentes.
como todo vector, tiene dos componentes. ¿Lo tengo el dato de ese vector de aceleración? No lo tengo. Lo voy a tener que calcular en algún momento. Por lo menos de primera mano no lo tenemos. Bueno, vamos acá, al tercer tramo. La posición inicial del tercer tramo, ¿la tengo? La posición inicial del tercer tramo es cuando está acá, ¿no? El vector posición va de acá hasta acá. ¿Lo tengo eso? De primera mano, por lo menos. No, tenemos que resolver el triángulo. Bueno, ahora vemos si... Ahora lo primero que vamos a hacer es eso. Porque para hacer eso no tenemos que hacer funciones. Es lo que vamos a hacer ahora. Tengo la velocidad inicial del tercer tramo. La velocidad inicial de este tercer tramo es así. Es una velocidad inicial del tercer tramo que tiene la misma dirección que la rampa, ¿no? Porque es una velocidad que viene de la rampa y en la misma dirección. O sea, el ángulo, este es este ángulo, sale con la misma dirección esa velocidad. Con el punto de aplicación el inicio. ¿Lo tenemos? No, porque para eso necesitaríamos saber con qué velocidad terminó la rampa, que es la velocidad con la que inicia el tercer tramo. No lo tenemos. Bueno, a ver, la aceleración del tercer tramo, ¿la tenemos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la aceleración que tenemos? Muy bien, 0 en x menos 9,8 en y. La dibujamos. Esa aceleración se dibuja acá. No se dibuja en cualquier lado. Que sea constante no significa que yo la voy a dibujar en cualquier lado. Este es la aceleración del tercer tramo. Acá estaba la aceleración del segundo tramo. Bien. Vemos que hay un montón de cosas que nos faltan. Unas cuantas cosas. Y todavía nos faltan las funciones. Pero hay algo que podemos sacar, que es la posición inicial del tercer tramo. Dijo algo el compañero, algo adelantó. Dijo, podemos resolver el triángulo. ¿Qué quiso decir con eso? Sí, ese récord me parece. ¿Me escuchan? Hola. Bueno. Bueno, díganme si ya estamos, si no salgo y vuelvo a entrar. Ahí volvió, profe. ¿Volvimos? Bien. Lo que estaba diciendo es que tenemos un montón de faltantes. Hay un montón de cosas que nos faltan. Todavía tenemos que hacer las funciones de movimiento. Pero, como bien dijiste, podemos solucionar este tema resolviendo algo del triángulo. O sea, poder acá poner la posición inicial del tercer tramo. ¿Qué quisiste decir con resolver el triángulo? ¿De qué me sirve? ¿Qué quiere decir eso? A ver. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos la posición inicial en X y en Y del tercer tramo? ¿Se tildó de nuevo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Salgo y vuelvo a entrar. Bien. Tenemos que calcular la posición inicial del tercer tramo. Para esto el compañero dijo que había que hacer algo del triángulo. ¿Qué quiere decir eso y para qué haríamos algo con este triángulo que representa la rampa? Para saber el vector posición y sacar la altura de h y lo que vale b.
para Bueno. sacar la posición en X y la posición en Y. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Concretamente. Herramienta Seno de 30 trigonometría. por 10. ¿Cómo? Seno de 30 por 10, profe. ¿Para qué? ¿Eso es igual a qué? Para calcular la posición inicial del tramo. Ah, no, ya lo tenemos, perdón. A ver, yo sí quiero calcular lo que vale la base. Si quiero calcular la base de la rampa, para calcular la base de la rampa, yo sé que tengo que hacer 10 metros. Profe, ¿Qué? ¿Qué? ¿No se escucha? El lado, profe, no sé si me escucha. ¿Me escuchan? sí, Profe, ahí mejoró. Bien. Tenemos que sacar la base de la rampa. La base de la rampa no es otra cosa que el cateto adyacente si yo lo veo trigonométricamente. Y la altura de la rampa. La altura de la rampa no es otra cosa que el cateto opuesto. ¿Cuánto da estas dos cosas? ¿Cuánto da la altura y cuánto da la base de la rampa? Vamos. Recuerden que tienen que ir haciendo esto en la hoja, como lo vamos haciendo ahora, Sería menos 8,66 y 5 en Y. Pero esto da negativo. Si yo hago 10 por coseno de 30, ¿da No. negativo? No, da en positivo, pero Bueno. yo lo dije negativo por la posición. Bueno, pero no, porque yo estoy calculando una base, yo estoy calculando una longitud. Una longitud no tiene signo. Una longitud es algo que no tiene un signo, es un valor absoluto. Una longitud. Estamos calculando la longitud. Por supuesto que después, eso veremos qué hacemos con eso, pero yo estoy calculando la base de la rampa, independientemente de un sistema de coordenadas. Esta base va a medir siempre lo mismo más allá del sistema de coordenadas. Los negativos tienen que ver con posición. ¿Cuánto da la base esta? ¿8 dijiste? 8,66, sí. ¿Y la altura? 5. 5. Bueno, lo que me está diciendo es que esta longitud de acá a acá hay 8,66 metros y que la altura es de 5 metros. Bueno, ahora voy a interpretar esto en términos de las posiciones. Bien, mi vector posición es este vector. Este es mi vector posición, del cual tiene componente en X y componente en Y. El más fácil directamente es el componente Y. ¿Cuánto vale el componente Y de la posición? 5, ese es fácil. Perfecto. Directamente. Lo sé a partir de esto. ¿Cuánto vale, ahora sí, cuánto vale el componente X? La sombra proyectada en X de la posición. Menos 48,66. Ahí está. Ahora sí, ¿por qué? Porque ¿qué hago? Sumo las distancias estas longitudes, y lo interpreto como el módulo, porque ¿qué es 40? ¿Qué es 40 metros más la base de la rampa? Esto es igual al módulo de ese componente X de la posición. Es el módulo. Pero, ¿qué signo le voy a poner? Y dependiendo de mi sistema de coordenadas. Entonces, sumamos 40 más 8,66 y esto me queda 48,66. Ahí está. Menos 48,66. Ya tenemos, de esta forma, borro todo esto porque ya está. Ya tenemos
la posición inicial del tercer tramo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya dibujamos los vectores. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Seguir llenando los datos de los parámetros iniciales. ¿Y cómo lo hacemos eso? Y por ejemplo, ahora podríamos velocidad inicial del segundo tramo. ¿Y cómo lo llenamos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué problema? ¿Sería la velocidad final del primer tramo? ¿Y cómo lo calculamos? ¿Qué nos falta? Con las funciones. Nos faltan todas las funciones entonces. Sin las funciones no podemos avanzar mucho. Hay algo que sí podemos avanzar y que es central en esto, que es la aceleración del segundo tramo. No necesitamos las funciones para eso. Necesitamos... ¿Por qué? Porque yo sé que la aceleración del primer tramo se mantiene constante. La aceleración del primer tramo siempre va a ser menos 1,5 y 0 en i. O, mejor dicho, como me lo dijeron al principio, el módulo de la aceleración del tramo 1, pongo esto para distinguirlo, me decía que era 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. El módulo de la aceleración del tramo 1. ¿Y qué me dice la consigna? ¿Qué le pasa a la aceleración en el segundo tramo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la consigna? Lean. Porque esto es la única forma de hacerlo. Manteniendo la aceleración inicial. Exactamente. Entonces, el módulo... Es la misma que la tramo 1, ¿no? El módulo de la aceleración del tramo 2 es el mismo. Atención, guarda con esto es muy importante. El módulo de la aceleración del tramo 2 va a ser igual al módulo de la aceleración del tramo 1. Lo que no significa que los componentes sean iguales. Eso no significa que el componente de x del tramo 2 sea igual al componente de x del tramo 1. Y eso no significa que el componente de y del tramo 2 sea igual al componente y del tramo 1. No es lo mismo. Es decir que esto sea cierto no significa que el componente x de la aceleración del tramo 1 sea igual al componente x de la aceleración del tramo 2. No son iguales. Que esto sea cierto no significa lo otro. Estas dos cosas sí son ciertas. Los módulos de los dos tramos son iguales, pero no son iguales los componentes. Ni de x ni de y. O sea, que yo puedo agregarle acá aceleración de y del tramo 1 no es igual a la aceleración de y del tramo 2. Estas tres cosas son las tres verdaderas. Por eso le pongo la llave. ¿Por qué? Si la aceleración del tramo 2 fuese con componentes iguales al tramo 1, entonces no sube por la rampa. ¿Me explico? Porque si la aceleración del tramo 2 es igual a la aceleración del tramo 1, hablando de los componentes, entonces acá la aceleración no estaría inclinada, la aceleración tendría valor 0 en y y el mismo valor en x. Entonces, ¿qué? Atraviesa por abajo de la rampa, que va por un túnel. ¿Se entiende? Lo que está pasando es que la aceleración, el módulo con el que viene, acá cambia de dirección. Y ahora este módulo es el módulo de un vector que tiene 30 grados de inclinación. Entonces, ese módulo de 1,5 es como que ahora
se tiene que repartir para y para x. Por lo tanto, no van a tener los mismos valores, los mismos componentes. Insisto de nuevo, porque si los tuvieran, claro, porque si los tuvieran, no subiría por la rampa, porque no habría aceleración en y. Entonces, estamos hablando de algo que continúa por abajo, no sube. No, hay aceleración en los dos componentes. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Y porque tenemos el ángulo. ¿Qué tengo yo? Voy a hacer esto acá. ¿Qué tengo en el segundo tramo? Tengo un vector aceleración del cual yo sé su módulo, porque es el mismo módulo que en el tramo anterior, y sé que tiene 30 grados de su componente x, y acá tengo su componente y, y acá hay 30. Entonces, en el fondo, ¿qué me está dando? Del vector aceleración del segundo tramo, lo que me está dando son los componentes polares. Ya lo vimos un montón de veces esto. Hay que pasarlo al componente vectorial. Yo quiero saber aceleración de x y quiero saber aceleración de y. ¿Cómo lo hago? Como lo hicimos siempre hasta ahora. No necesito las funciones. Lo que necesito es entender esto que está acá. Que simbólicamente está expresado lo que acabo de decir. Lo que se mantiene constante en el cambio de tramos es el módulo, no los valores de los componentes. Y vamos a ver que para la velocidad nos va a pasar lo mismo. Pero vamos ahora a la aceleración. Bueno, calculen, a partir de esto, díganme entonces los valores que voy a poner acá. Porque ya con esto ya lo pueden hacer. Díganme qué valores pongo en los componentes de la aceleración del tramo 2. ¿Qué pongo acá? Los escucho. Vamos, es pasar del formato polar a cartesiano. Lo hacíamos en la segunda clase, ¿no? Creo. No, la primera clase ya lo hacíamos. Esto ya lo hacíamos en la primera clase. El resultado de lo que sería la aceleración de x sería 1,49 y en la aceleración de y 0,03. Tampoco. 1,49. Me parece demasiado alto para x y demasiado bajo para y. A mí me dio así como 1,3 y 0,75 en y. En x 1,3 bueno, y en y 0,75. Estamos variando. Sí, a mí me dio igual que a vos. ¿Cuánto le dio? 1,29 y 0,75. Ah. Entonces acá dicen que va 1,29. Sí, en x. ¿Están seguros? ¿Están seguros que va a 1,5 por coseno de 30. Y ustedes están seguros que va así. Y acá va, dicen ustedes, acá dicen que va a 0,75. Ah, está hablando de los... Estoy hablando de lo los que signos. estoy hablando de lo que pongo acá. Yo quiero saber lo que ponemos acá. O sea, ustedes imagínense que están solos. Y no estoy yo para darles este pequeño empujón. Y ustedes ponen esto. Y me están diciendo que el componente X de la aceleración es de signo positivo. Cuando acá yo veo que el componente X de la aceleración apunta hacia allá, al contrario del eje. Digo, acá ya hay algo que no va. Pero el resultado les dio esto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo me explican, cómo me justifican en palabras? Porque ustedes hacen esta cuenta. Está bien, lo hacen bien. Ustedes escriben esto y dicen, bueno, a ver, aceleración de x es igual a 1,5 metros por segundo cuadrado por coseno de 30. Y acá les da, porque es cierto, esto con la calculadora da 1,29 metros por segundo cuadrado. Si lo ponen así como está mal.
¿Por qué es Es negativo? por el cuadrante. ¿Por qué es El negativo? primer cuadrante está del otro lado. Si lo ponen así como está mal, porque es negativo. Y si lo ponen negativo y no explican por qué, también está mal. ¿Por qué? No sé, porque entonces yo no sé cómo pasaste de esto a esto. Porque la cuenta da esto. Ahora, vos me tenés que explicar en palabras por qué, si la cuenta te dio esto, vos estás haciendo esto. Eso me lo tenés que explicar. ¿Lo puedes explicar? Sí, por supuesto, lo puedes explicar. O si no, bueno, lo que me da acá, en el fondo, es el módulo del componente de la aceleración en X, y como el vector aceleración de X está apuntando en sentido contrario, donde apunta al eje, tiene signo negativo. Pero esto es fundamental. Para eso es que hago la proyección en X y en Y del vector aceleración. Por eso es importante, de nuevo, dibujar los vectores. Bueno, pero lo que me importa es que quede claro. Ahora, ¿qué pasa si yo al menos un 29 y al 0,75 los elevo al cuadrado, los sumo y los someto a raíz cuadrada? ¿Qué voy a obtener? El módulo. ¿Cuál es? Eso es una forma de comprobar a ver si lo hice bien. Agarren esto, lo hacen al cuadrado más esto al cuadrado, aplico raíz cuadrada y me tiene que dar 1,5 o cercano según lo que redondeen. Hagan ese trabajo para ver si esto les da bien. Porque estas dos cosas me componen al vector. Bueno, completamos ya esto entonces con todo este lío y teniendo en cuenta eso. Fundamental, este concepto es el que es fundamental. Ese es el concepto fundamental. Porque vamos a ver que se va a repetir cuando hagamos la velocidad. ¿Alguien quería decir algo? Yo tengo una duda, profesor. Sí. Viste que dividimos, el problema sería en 3 tramos de acuerdo a la aceleración en cada tramo. Sí, al tipo, los parámetros. sí, al tipo de movimiento, diríamos. Sí, y que incluye también a la aceleración. Sí. Y escribimos los parámetros iniciales. Sí. Esos serían los parámetros iniciales en el instante que ese tramo sería 0. El parámetro inicial en el inicio de cada tramo. Sí, claro. No es el inicio. No es cuando el inicio es 0, es el inicio de cada tramo. Por eso son parámetros iniciales. Cuando el tramo empieza acá, bueno, esta es la posición inicial. Acá hay una velocidad y acá hay una aceleración. El tramo empieza acá, bueno, acá hay desde mi sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está fijo. Sí, mi duda era, cuando yo grafico la posición inicial, por ejemplo, bueno, en este caso no, pero te grafico la aceleración inicial del tramo 1 y después te grafico la aceleración del tramo 2, ¿cómo te lo pongo? Porque si te pongo sub 0, ¿cómo nombro yo esos dos vectores? Esa es mi duda. No, si querés poner la aceleración 1. O sea, del tramo aceleración. Si querés poner aceleración 2 porque es del tramo 2. Para eso. Ok. O sea, le podés poner así. Podés poner, por ejemplo, velocidad inicial, tramo 2, velocidad inicial 3. Sí. Y acá va a estar la velocidad inicial del tramo 1. Si le ponemos sub 0 se confunde. Pero lo que tenemos es velocidad del tramo 1, del tramo 2, del tramo 3. Para a la hora de graficarlo. Insisto, igual hagan los gráficos grandes, con colores. Bueno. Muchas gracias. No. Tenemos bastantes cosas completas. Pero ¿qué pasa? Para hacer esto, no lo podemos hacer así. Necesitamos las funciones de movimiento. Que más allá de que las necesitemos o no, las funciones de movimiento hay que escribirlas completas. Es consigna. Eso es consigna. Entonces ahora vamos a escribir las funciones de movimiento para cada tramo. Si nos da el lugar.
posición en función del tiempo. He visto en las actividades gente que no pone la T entre paréntesis. Si la T no se pone entre paréntesis, no son funciones. Si no son funciones, está mal, porque son funciones. Posición en función del tiempo. Velocidad de X en función del tiempo. Velocidad de Y en función del tiempo. Aceleración de X, aceleración de Y en función del tiempo. Hay gente que también lo que hace es no ponerme los componentes. O los componentes no pone la T entre paréntesis. Entonces los componentes no están en función. Bueno, como repito cada clase, esto se hace de esta forma y solo de esta forma. He visto gente que pone acá la función general. Y ya repetí un montón de veces que no se ponen las funciones generales, que se ponen los valores correspondientes. Entonces, cuando alguien escribe acá los símbolos de la función general, no me queda otra que anulárselo, porque eso no es lo que se pide. Lo que se piden son los valores, no que copien lo que está dentro de la carpeta. Yo se los marco eso en las actividades, para que no lo repitan. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es del tramo 1. Entonces, esto va a ser del primer tramo. Bien. Entonces, a ver, ¿quién me dice, a ver, Alan? ¿Qué pongo acá? Alan. ¿Qué escribo? Dictame qué escribo. Posición inicial sería la 0. Más 0 metros sería, el primero sería 0 metros por segundo por tiempo, más 1 medio. ¿No puedo poner, como la aceleración es negativa, no puedo hacer esto? Sí, ya lo resolvemos de entrada para no estar después. Perfecto. Por tiempo. Muy bien. A ver, ¿quién colabora ahora? Bueno, abajo sería lo mismo, profe, pero en I. ¿Y Cambian los valores. ¿Y en I? Sería, ¿qué quedaría? Todo 0. ¿Qué queda? ¿Se anularía directamente? 0 metros. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que la posición en I siempre va a ser 0 metros. Varió, está siempre igual. Lo mismo me va a pasar con la velocidad. Siempre va a ser 0 metros por segundo. Y siempre va a pasar lo mismo con la aceleración. 0 metros por segundo. O sea, ¿no hace falta escribir toda la función con 0? No hace falta. No hace falta. Porque ahí está. Lo que sí hace falta es poner lo que va a ser constante. Esto me está diciendo que es constante. En este caso, el valor 0 es constante. Eso lo tengo que poner, no puedo dejarlo vacío. El 0 no significa nada. Acá me está diciendo que la posición constante siempre va a ser 0 en I, en el primer tramo. Acá me está diciendo que el valor constante de la velocidad en I siempre va a ser 0 en el primer tramo. Y acá me está diciendo que la aceleración constante va a ser 0. Esto hay que ponerlo. No se puede poner nada. No se puede dejar vacío. No se puede poner tampoco la palabra nada y la palabra constante. No se ponen palabras, se ponen valores. El 0 es un valor. Bien. Para completar, siempre miro las funciones. En la velocidad inicial, 0 metros por segundo. ¿Y ahora qué viene? Aceleración en X, que la tengo. Menos 1,5 metros sobre segundos al cuadrado por T. Y en aceleración es constante, pero el valor de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado es el que va a ser constante. Bien. Acá completamos la función de movimiento del segundo tramo, del primer tramo. Ahora hay que hacer lo mismo con la del tercer tramo. Vamos a hacerlo. Vayan haciendo la carpeta, Vamos.
Posición inicial en función de t, velocidad en función de t, aceleración en función de t, posición en x, posición en y, velocidad en x en función de t, velocidad en y en función de t, aceleración de x en función de t, aceleración de y en función de t. ¿Este es el tramo 2 o 3, profe? El 3. Después del 1 hacemos el tramo 2. Vamos a hacer el segundo tramo. Profe, ahora en realidad estamos haciendo las funciones de movimiento para poder averiguar la velocidad, ¿no? En el segundo tramo. En realidad sí y no. ¿Por qué sí y no? Primero porque las funciones de movimiento hay que hacerlas, tengas o no tengas que averiguar nada, tenés que escribir las funciones de movimiento. Eso está en la consigna. Eso es parte del examen. Escribir las funciones de movimiento con los valores correspondientes. Y a eso hay que agregarle que si después querés averiguar algo como esto, o por ejemplo, como dice acá, cuál fue la altura máxima, cuál es la posición y la velocidad de llegada, eso no lo puedo averiguar sin las funciones de movimiento. Entonces, no, por eso, ¿te acuerdas que había dicho que siempre primero hagamos los parámetros iniciales y después la función de movimiento? Como no se llegaron a completar los parámetros iniciales, sí o sí necesitaríamos hacer la función de velocidad para tener los parámetros de la velocidad, ¿no? Sí, el orden, por supuesto, que primero se hacen los parámetros iniciales y después las funciones de movimiento. Pero lo que no se completó se deja así para completar después. Y van a ver que ahora las vamos a completar y también nos van a quedar huecos. Porque, por ejemplo, hagamos posición inicial menos 40 del segundo tramo, más velocidad inicial en x. No la tengo. Por t. Más un medio de la aceleración. La tenemos, la calculamos antes. En y. Posición inicial, 0 metros. Más velocidad inicial. No la tengo. Más un medio. La aceleración la tengo. Velocidad inicial en x. No la tengo. Más la aceleración. La aceleración la tengo. Velocidad inicial en y. No la tengo. Del segundo tramo, subiendo la rampa. Sí tengo la aceleración. La aceleración en x la tengo. Y la aceleración en y la tengo. ¿Ven? Me quedaron huecos. No la puedo llenar. Ahora vamos a ver cómo la llenamos, si podemos llenarla. Al momento de hacer el examen, cuando planteamos las funciones, ¿hay que dejarlas escritas con todos los valores después de calcularlo todo? Si vos entregas un examen con huecos, el examen te desaprobado. ¿Por qué? Porque una consigna es escribir las funciones con los valores correspondientes. Si vos no llegaste a llenar esto ni esto, no hiciste el examen. El examen no está hecho. Porque el examen es hacer los parámetros iniciales completos, las funciones de movimiento completas y después calcular algo que me pidan. La altura máxima, dónde cayó, cuál fue la velocidad final, lo que sea. O sea, si esto no está completo, el examen no está hecho. No es opcional, no es un detalle y que puedo resolver lo demás sin llenar esto. De hecho, no lo puedes resolver. No podés resolver el examen sin hacer esto. Por eso esto es, no sé, el 70% del examen. El 70% del examen es resolver los parámetros iniciales de las funciones de movimiento. Después queda resolver lo que me pidan y después queda graficar todas las funciones de movimiento. ¿Recuerdan? Gráfico de funciones. Y todas las funciones de movimiento. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo llenamos esto. ¿Qué falta? Si es que tengo lugar.
Vamos a hacerlo ahí arriba. Las funciones de movimiento del tercer tramo. Me queda todavía. Bueno, lo voy a hacer acá en este pedacito que tengo acá. Si estuviésemos en la facultad, tendría como 3 pizarrones para hacer. Y esto es tercer tramo. X en función de t, y en función de t, velocidad de x en función de t, velocidad de y en función de t, aceleración de x en función de t, aceleración de y en función de t. Bien, arranquemos. Posición inicial en x. La tenemos. Menos 48,66 metros. Más velocidad en x inicial, no la tenemos, por t, más aceleración, es 0. Bueno, no pongo nada, porque así no ocupo el lugar, pero sé que la aceleración es 0, no pongo nada. En y, posición inicial, 5. Velocidad inicial, no la tengo. La aceleración en y la tengo, menos 1/2, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por t al cuadrado. X. Velocidad de x, no la tengo. Más aceleración, no tiene aceleración. No lo pongo ahora. Velocidad de y, no lo tengo. Más aceleración por t, sí tengo la aceleración. Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por t. Aceleración de x, no hay. No hay, pero se pone. Aceleración de y, menos 9,8, la gravitatoria. Y ya veo que es lógico que no haya aceleración en x, porque estamos hablando de un tiro oblicuo. Recuerden que el movimiento en x en un tiro oblicuo es un movimiento sin aceleración, la velocidad constante, por lo tanto no hay aceleración. El valor que vayamos a encontrar es un valor constante, no hay variable que lo modifique. Entonces está bien que no haya aceleración en x. Bueno, fíjense, esto es el planteo nada más, ¿eh? Ahora tenemos que ver cómo encontramos los huecos estos que tenemos acá. Que no son tantos si se ponen a pensar. Porque en el fondo lo único que nos falta es la velocidad inicial del segundo tramo y la velocidad inicial del tercer tramo. Porque esto es velocidad inicial, velocidad inicial. Y del tercer tramo, lo mismo. Velocidad inicial, velocidad inicial. Parece mucho que falta, pero no es que falta tanto. Bueno, ¿cómo encontramos? Vamos a empezar por el segundo tramo. ¿Cómo encontramos la velocidad inicial del segundo tramo? Escucho ofertas. ¿Cómo la encontramos? Sería la velocidad final. Con el ángulo y la primer tramo. distancia. A ver. Empecemos de a poco. Yo para saber la velocidad con la que inicia el segundo tramo, tendría que saber con qué velocidad llega, ¿no? Porque yo sé que termina el primer tramo con una velocidad. Empieza la velocidad con 0,0. Empieza la velocidad con 0,0 en el primer tramo. Va a terminar con otra velocidad, porque hay un movimiento acelerado. Termina con una velocidad. Y acá vamos a estar de nuevo con el mismo problema anterior, el de la aceleración. La velocidad con la que termina el primer tramo, vamos a poner así. La velocidad final del primer tramo, el módulo
va a ser igual a la velocidad inicial del segundo tramo, el módulo. Lo mismo que hicimos para la aceleración. Esto no significa que la velocidad final de x del primer tramo, el componente, sea igual a la velocidad inicial en x del segundo tramo. Esto no es igual. Lo mismo que la velocidad final en y del primer tramo no va a ser igual a la velocidad inicial en y del segundo tramo. Las tres cosas son verdad. ¿Por qué? Porque si yo digo que los componentes finales de la velocidad del primer tramo son iguales a los componentes iniciales de la velocidad del segundo tramo, diría que no hay velocidad en y, porque la velocidad final del primer tramo va a tener componente cero. La velocidad en y del primer tramo va a ser cero, me lo dice la función. La velocidad final en y va a ser cero. Entonces yo no puedo poner automáticamente la velocidad inicial en y del segundo tramo es cero, porque entonces no sube, de nuevo, es algo que pasa por abajo de la rampa. Es lo mismo que decíamos antes. El módulo del vector velocidad final del primer tramo cambia de dirección y valga lo que valga ese módulo, se va a repartir para x y para y. Por lo tanto, lo que es igual de tramo a tramo, en este caso, son los módulos de la velocidad, no los componentes. Lo mismo que pasaba para la aceleración. Pero sí va a ser importante entonces encontrar ese módulo final. Necesito saber el módulo de la velocidad final del tramo 1 para igualarlo al módulo de la velocidad inicial del tramo 2. Y con este ángulo, después puedo encontrar los componentes. Lo mismo que hicimos con la aceleración, ¿recuerdan? Pues fue lo mismo que hicimos. Una vez que yo tenga este módulo, y con este ángulo, listo. Encuentro la velocidad inicial de x y la velocidad inicial de y, porque voy a tener los componentes polares de la velocidad inicial. El ángulo yo lo tengo. Una vez que yo tenga el módulo, listo. Aplico trigonometría y encuentro esto. Pero necesito saber la velocidad final en el primer tramo. Saber ese módulo para poder encontrar después los componentes. Bueno, ¿dónde me paro para encontrar la velocidad final del primer tramo? ¿En qué juego de funciones me voy a parar? En la función del primer tramo de velocidad, en función de tiempo, y reemplazamos la posición en x, que va a ser menos 40, y despejamos tiempo. Bueno, entonces, yo necesito encontrar la velocidad final en x del primer tramo. La velocidad en x del primer tramo va a ser igual a, ya el 0 no lo pongo. Ahora, el tiempo, me falta el tiempo. Necesito saber el tiempo que le llevó a ir de acá hasta acá. Es decir, me falta el instante sub 1. O sea, yo lo que quiero saber es la velocidad de x cuando el instante de tiempo es sub 1, o sea, cuando llega acá. Necesito saber el valor de este instante de tiempo para poder evaluar esta función con ese instante de tiempo. No lo puedo sacar de acá, lo tengo que sacar de otro lado. Como bien dice el compañero, lo podemos sacar de acá, igualando la posición final. Se corta y volvemos. Va, lo corto y volvemos.